Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo miércoles, nuevo resumen semanal número 375. Creo que ahora sí que lo he clavado. No podía faltar esta semanita. ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué está pasando por casa? Pues poquita cosa, disfrutando de los acuarios, disfrutando de la vida, disfrutando de los problemas, porque ya veréis los problemas que estamos teniendo. Bueno, novedades. Vais a tener novedades en el acuario de los Kilis, que vais a ver la sorpresita que nos llevamos, aunque si alguno de ustedes ya ha visto el último vídeo, lo sabrá. Y si no lo ha visto, pues se va para allá y lo ve. Pero bueno, ahora os comentaremos eso. Este acuario está perfectamente. Vamos a empezar con este, si os parece. Estos pececitos del señor. Qué pasada, ¿eh? Madre mía, cómo están de gorditos estos bichos. Nada, pues están... Este acuario está perfecto, vamos. Espectacular. Los cardenales, les estoy haciendo el seguimiento esta semana porque, como sabéis, la semana pasada os dije que había aparecido uno, pues eso, caput, justo ahí en la alcachofa. Y les está haciendo seguimiento para ver si veía algo raro, algo diferente, pero vamos, que no he visto nada. Así que calma y tranquilidad absoluta. Vamos a echarles de comer, que siempre hago los resúmenes semanales. Este lo vamos a hacer un poco más tematizado. Hoy toca resumen semanal mientras alimentamos. Vamos a ver, para los cardenales y demás historias, un poquito de micropellet, ¿vale? De azo, en este caso, que para estos bichos les encanta. ¿Cómo lo he hecho? Pues muy fácil. Así, como si fuese sal. Sin miedo porque hay mucho pez, ¿vale? Y ya ellos, pues poco a poco, hasta los escalares van a venir a comer. ¿Veis cómo se ponen? Se ponen finos. ¡Qué barbaridad! Todos los bichos ahí comiendo. Y para los escalares le vamos a echar un poquito de Bug Bites de Fluval, en este caso. Ahí los estáis viendo. Fórmula Cíclido, les encantan estos. La verdad, a tope para que se pongan gordotes. Estos se han quedado, como estuvieron con las puestas y tal, se han quedado con cierto retraso en el crecimiento. No han crecido como tendrían que haber crecido, vamos. Así que pues una faena, pero bueno, que más allá de eso, ya sabéis, la comida a mí siempre me gusta tenerla al límite. To the limit. Mirad, hasta las coris salen después de comer. ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas están! Flaquitas. Estas va a haber que alimentarlas mejor. Para coris hay otra fórmula, la fórmula cori. Voy a echarle un poco más a los escalares tienen arriba flotando. Para coris tengo aquí, vamos a ver dónde está. Esto es en riguroso directo, chicos. No se admiten cortes, no se admite. ¿Nacho? ¿No sé dónde está? Ah, sí. Para coris tengo el especial. Ahí lo tenéis. Bueno, todo de azo porque aún me queda comida de cuando me mandaban. Ya como no me quieren, pues ya no me mandan. Pero bueno, comida me sobra. Que me quieran para otras cosas. Si me queréis, irse. Son pastillitas de fondo. Lo que pasa que los... ¿Veis? A veces, dado el tamaño de estos bestiajos, pues no llegan las pastillitas al fondo. Pero bueno, cuando consiguen llegar... ¿Veis qué máquinas de comer estos bichos? Nada, pues ahora ya las coris, los peces ya las dejan en paz y las coris se lo comen. Ahora les echo un poquito más, pero para que veáis, esto es una rutina, un día normal. Lógicamente le voy variando la comida, no siempre lo mismo, porque si no, al final se mueren del asco. Tenemos muchas más. Tenemos, por ejemplo, el Organics, perdón. Esto de Oase. Me gusta muy mucho lo que está haciendo Oase con las comidas. Les flipa esta comida. En fin, que hay muchas marcas, ¿vale? La de Tropical también me gusta mucho, la de Tropical. Hay muchas marcas de comida, ya es elegir la que más os guste. Si bien es cierto que cuando un día cojo todo azo, por ejemplo, en este caso, para los pececitos pequeños, pues le metemos azo y ya está. A todos los acuarios. Al día siguiente cojo otra y así. Y así todos los días van variando comida. Les aportan siempre las comidas distintas a los peces. Nunca viene mal. Holandés. El holandés errante. Madre mía, tengo que entretenerme esta semana porque la semana anterior, como os comentaba la semana pasada, pues eso, os comentaba que la semana anterior me tocaba
hacer mantenimiento de todos los filtros y eso es lo que he estado esta semana, limpiando todos los filtros de todos los acuarios. Y el skimmer este, no sé por qué están soltando hojas las... Nah, es que aquí tengo que hacer ya poda. En este acuario me tengo que entretener y meterle poda. Vale, que no estaba funcionando el skimmer. Lo que os comentaba, menudo resumen semanal, me estoy yendo por las ramas en todos los acuarios. Que me tocaba mantenimiento de filtros, eso es lo que estaba haciendo en todos los acuarios, mantener filtros y demás. La cianobacteria parece que esta semana no ha avanzado tan rápido en esta zona. Vamos a ver si parece que estamos metiéndola en vereda o no. Y esta semana, 3 semanas, me toca mantenimiento. Me toca hacer toda la poda de este acuario. Le haré otro pequeño cambio de agua y así pues poco a poco vamos variando. Pues eso, yo creo que lo metemos en vereda. Esta semana también quiero ponerle las malditas pipetas de una vez, a las pipetas de acero, a este acuario y a ver si lo dejamos listo y visto. Porque es que mirad cómo están las rotalas, que están sobresaliendo por aquí arriba y no mola. También quiero pillarme unos soportes para colgar esta pantalla, pero claro, son tantas cosas las que quiero hacer que tiene que ser poquito a poquito. En fin, este acuario está espectacular, como siempre. Y que dure, ¿eh? Que dure. Bueno, espectacular. Las plantas están bien, pero es la maldita ciano. Si estuviese sin ciano el acuario, a ver si me crece por aquí estas plantas. Si queréis hacemos un vídeo un día. O nos lo jamucamos en directo. ¿Qué pensáis? ¿Nos lo jamucamos en directo este acuario esta semana? Pues sí, lo vamos a hacer en directo, yo creo, esta semana el mantenimiento de este holandés. Para el jueves viernes lo hacemos, si os parece. A ver, jueves en mañana, pues para el viernes. Me lo planifico, saco un huequito esa tarde y lo intentamos hacer en directo. ¿Qué os parece? Lo voy a hacer en directo sí o sí, si no es el viernes será el sábado. Pero bueno, os informaré por Instagram y demás de cuando lo vayamos a hacer. Y así mola un montón. Venga, siguiente acuario. Pues el low, que ya le queda poco, pero obviamente los peces tienen que seguir comiendo. Acabo de desconectar la bomba de subida para que no se trague toda la comida, porque si no el skimmer este es tan potente que se la traga. Nada, un par de sazonados de una comidita, un poquito de Bug Bites. Esto no tenía que haber pasado, así que ya no lo puedo poner. Lo dejo por aquí encima. Ya no nos organizamos, nos secamos bien la mano. Mirar las bucefalandras desde arriba, ¿eh? Es un poco mareante este resumen semanal. Y nada, al bicharracus, que ya viene por aquí. Echamos ahí unos granulitos, no mucho, y ya tienen comida de sobra. Lo que caiga abajo se lo comen los caracoles, se lo comen quien sea. Mirad, estaba tímido bicharracus. No sé por qué está así hoy. No entiendo. Bueno, que eso, que iros despidiendo de este acuario. En cuanto saque hueco este puente de diciembre, me lo voy a cargar. No tengo fiesta, pero me he pedido un día de vacaciones y casi que con 4 días que me junte, liamos aquí la de San Quintín. Porque tengo que fabricarle la mesa y demás. Y en cuanto lo tenga listo, montamos el gambariete. Tengo ya el sustrato, tengo las sales, tengo todo a expensas de eso, del tiempo. Y en cuanto tal, nos liamos con el acuariete. Así que ni tan mal. Pues nada, ya habéis visto lo que en este acuario comen. Tengo que sacarle ya todos los bichos de aquí y a seguir disfrutando. Bueno, proyectos carnívoros y tal, igual, me tengo que poner con el bonsai, me tengo que poner con... Bueno, estos están bien. Estos... ¡Hola, mirad! Ha cazado. Ha cazado esta drósera. O drosera, como la queréis tildar. ¿Veis esta hojita? Que está como arrugadita. Bueno, pues eso es que ha cazado un mosquitito o lo que sea. Y se lo está jamucando, se lo está merendando. Así que, perfecto. Me gusta, me gusta. Nada, que así van los proyectos carnívoros. Sacando hojitas estas nepentes. Y a ver si se pone más grandecita este bicho. Mirad la pingícula que no enseñamos. Ya están haciendo las rosetas de... Pues eso, de esta época del año. Se quedan así como contenidas y luego en primavera, con las temperaturas más altas, vuelven a salir. Sin embargo, esta, por ejemplo, esta Andrómeda, que está espectacular, esta no para en invierno. Algún mosquitito también va cazando de vez en cuando, ¿eh? No os penséis que no. Pues nada, muy bien, muy contento con estos proyectitos. ¿Veis? El proyecto carnívoro, el tronco carnívoro. Tengo que dedicarle más tiempo y dejar toda esta zona más bonita. ¿Qué comentar de este? ¿Qué comentar de este? Igual, falta de tiempo, chicos. Pero a ver si esta tarde un ratillo me voy entreteniendo y vamos haciendo cositas porque ya lo requieren con urgencia. Así que
lo iremos haciendo, ¿vale? Lo iremos haciendo y quedará algo bonito. Yo creo que me voy a forzar esta semana. Grabo un vídeo y lo dejamos listo. Más cositas. Bueno, en este acuariete le hemos metido ya el CO2. Sigo con el sistema este de Fluval, ¿vale? ¿Veis que va echando ahí? Le he puesto agua. No he encontrado la glicerina y le tuve que poner agua al temario. Como veis, no va mal. A ver, tampoco es una maravilla, ¿eh? Sí que es cierto que con temperaturas con mucho calor la reacción es muy rápida y por la válvula de alivio suele tirar. Entonces tenéis que estar ahí, una temperatura lo más constante posible en casa es ideal, ¿vale? Si tenéis mucho vaivén, puede variar la producción de CO2, al final es un sistema orgánico y varía, pero bueno, para acuarios así chiquitines y tal, la producción de CO2 pues está bastante bien, ni tan mal, así que genial. Yo creo que le voy a bajar un poquito, vamos a ver si las plantas tiran, porque el objetivo ahora mismo es que las plantas se pongan fuertes y preparar este acuario para el cambio de acuario. Ya sabéis que vamos a hacer un shallow con el mismo montaje, respetando todo igual los peces y tal, pero más encaminado a los peces. Sí que es verdad que todos los sólidos y tal los vamos a reutilizar, pero va a ser más tipo shallow. Vamos a introducir un pequeño ronquito y tal. Pero bueno, eso va el año que viene ya, en enero y tal. De momento ahora a revitalizar las plantas y funcionando. Esto lo metemos en breda, hacerme caso, lo vais a ver. Este acuario estaba perdido, ¿eh? O sea, este acuario estaba perdidísimo de cianobacteria. Fue introducir los caracoles, la población se ha ido autogestionando ya sola, la población de caracoles, y ahora pues no hay cianobacteria, pero las plantas quedaron bastante tocadas. Y poco a poco se irá recuperando. Esto es así. Comida a estos, pues un poquito de Grindal, unos días, ya sabéis, otros días un poquito de micropellet, otros días un poquito de Artemia, porque con los Buddy Tiger pues son más delicados en ese aspecto. Así que ahora, porque no tengo aquí ni el Grindal ni la Artemia, ahora me lo traeré y le echaré. Hoy les toca Grindal, les voy a echar, mañana Artemia, pasado micropellet, y así vamos intercambiando, ¿vale? En estos, pues cada 3 días van rotando de comidas. Ya veis, esto es menú degustación al gusto. Vale, tras tanto tiempo utilizando este filtro, ¿cuáles son mis conclusiones? Que funciona muy bien. Esas son mis conclusiones. Para acuarietes pequeños, de hasta con este tamaño de filtro, os voy a poner 50, 60 litros, vamos bien, yo creo, con este filtro. O sea que muy, muy contento, la verdad, con el JBL. Este es el 402 y muy buenos resultados. Más allá del problema que tuve, que me vino la junta del cabezal con un pequeño pliegue, y cuando lo monté el primer día me empezó a fugar y me enteré después y inundé un poquito la habitación. Pero más allá de eso le puse la junta bien y sin problemas. Silencioso, como el que más, la verdad, de los más silenciosos que tengo en casa. Este filtrito. Muy, muy contento. A ver si nos quitamos ya el proyecto Low, que hace muchísimo ruido. Y perfecto. Venga, vamos a seguir. Bueno, en el proyecto Kili, por fin, he podido... porque hay aquí una bolsa de patatas fritas. Porque es el acuario de la cocina. En fin, el proyecto Kili, por fin hemos podido llenar el acuario a tope porque hemos puesto este Jaguar, más o menos casero. Y nada, así marcha el proyectito. Hemos tenido sorpresita esta semana porque hemos encontrado un huevo en la mopa y he estado en este acuario, no he limpiado el filtro todavía. Esta semana me toca, era el único que se me ha resistido porque no me daba tiempo el otro día. Así que esta semana me toca clavarle el mantenimiento, limpiarle el filtrito y agrandar la mopa para ver si ponen más huevos, porque es que vais a flipar. Saqué el huevo con todo mi cariñito, lo puse en un acuario perfecto para que eclosionase, patatín patatán. Ya se observaba formándose el pequeño alevín dentro del huevo y hoy he tenido un problemita. He llegado a casa de trabajar y me he encontrado una sorpresa. Ahora os comentaré, ¿vale? Pero bueno, que muy contento con este acuario. Por fin he podido llenar este acuario a tope y por fin vamos a poder disfrutar pues de la estética de este acuario y obviamente de estos kilis que son una delicia. Son maravillosos. Súper, súper bonitos. Otra cosa es que quiera enfocar esto, pero bueno, que son bonitos, lo son. Estos ya han comido. Cuando he llegado les he echado. Pero vamos, que igual, un poquito de micropellet. Mirad, vamos a echarles otra vez. Esto como son poquitos peces, nada, les echamos ahí y ellos ya pues vienen a picotear. Pues nada, vamos a ver si conseguimos sacar más huevos, ¿veis?
¿Cómo vienen corriendo? Ya van saliendo de entre las piedras. Macho, los machos son ultra perseguidores de la... Eso era una hembra lo que había, y el macho persiguiendo. Este es el macho dominante, imagino. Y pues eso, que no les deja vivir. En fin, nada, ahora pondrá huevos. Y que no se me olvide luego encender el filtro porque lo tenía con la corriente quitada, lógicamente, pues ya lo he puesto. Y ya está, pues así marcha el proyecto. Me gusta muchísimo esta roca, la Golden Stone. Tengo un proyectito que muy pronto vais a ver. Muy pronto vais a ver. Yo creo que va a molar, no lo sé. Lo veremos muy pronto. En fin, que me gusta. El Jaguar, pues bueno, todavía sigue ahí con la forma esta, pero que no sé, con que no salten los peces, a mí me vale. Así que, perfecto y maravilloso. Seguimos. Bueno, Ramilán, primeras bajas en este acuario. El día de antes de hacer el mantenimiento de los filtros, me encontré a 2 bajas. Me las encontré además dentro del skimmer, encima de la esponja del skimmer de dentro. Y dije, ¿pero qué pasa aquí? No creo que se metiesen porque, sinceramente, estos bichos ya no caben por la boca del skimmer. Imagino que morirían por lo que fuese, flotaron y el skimmer se los tragó. No lo entiendo. Por lo demás, más allá de esas 2 bajas que no las he entendido, no he visto nada más raro en los peces. Ya sabemos que esto es una... Ya todas las alarmas se me desataron aquí con los bichos. Esta es una especie de pez que es muy delicada. Se me vinieron los fantasmas del pasado a la cabeza cuando lo vi. Dije, no me digas que vamos a empezar con otro problema y vamos a empezar a tener bajas aquí de otra vez de Ramiresis y patatín y patatán y no va a ser posible este proyecto. Parece que no he visto nada más, o sea, no, nada más preocupante, no lo sé. Los observaremos y veremos a ver con el paso de las semanas qué pasa. De momento no están mal los bichos, aún así creo que a mitad de semana le voy a meter un cambio de precaución, incluso aumentar algún grado la temperatura. Está ahora mismo en 24 grados, no sé si subirla a 25. No lo sé, tampoco quiero subir mucho. Bueno, el problema, ¿sabéis dónde estaba el huevo de los kilis? Pues yo llegué y coloqué el huevo justo aquí, que se ve que ahora le ha molado el chalet a esta hembrita de Ramiresi, y coloqué el huevo dentro de un tarrito y el tarrito lo puse en esta brida, bien cogidito aquí para que flotase, tuviese temperatura y tal. Bueno, pues hoy he llegado a casa, el tarrito se había hundido y obviamente ya ni huevo ni leches. Así que pues nada, mi gozo en un pozo. Mi único huevo de kili y lo habéis matado. En fin, estoy haciéndole el test también al medidor de TDS de Xiaomi, es una maravilla, para mí de los mejorcitos que hay en el mercado. Y nada, así es el tema, y así se lo hemos contado. Madre mía. Por cierto, limpieza de este filtro. Tela marinera la de suciedad que saqué. También puede ser ahí el tema de estos pececillos. Igual me descuidé con la limpieza del filtro, pero es que como es tan potente no pierde caudal y yo pensaba que no estaba tan sucio. Pero el perlón que llevan estos filtros, que es la leche de Heim, súper guarrete. Pero bueno, creo que lo pillamos a tiempo. Aún así, ya os digo, a mitad de semana, por si acaso hay mucho compuesto nitrogenado en el agua, vamos a hacer otro cambio de prevención y ya está. Y la temperatura, pues es lo que os digo, igual subirla un gradete y ya está. Vamos a ver si no se nos van más. Incluso ya meter los botánicos al acuario para aumentar la carga de acidez del agua y que esté un poquito más a gusto. No lo sé. Bueno, que lo vamos a ir dejando ya por aquí, gente. Problemas tenemos todos y no es por aburriros, que ya bastantes problemas os he contado hoy. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Adiós!